asambleísta Juan Lloret. Muchas gracias, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, a los colegas asambleístas, al pueblo ecuatoriano. Sin lugar a duda, esta es una ley interesante, importante, lo trae la asambleísta Lourdes Cuesta, fue colega legisladora en el periodo anterior. Si bien es cierto, el objetivo es loable, en el sentido de tratar de equilibrar precisamente las relaciones, relaciones de poder o relaciones entre actores dispares, ante relaciones abismales, sobre todo que existen entre los micro, los pequeños y sobre todo los grandes empresarios. Y precisamente ese es el rol del Estado. Cuando muchas de las veces les escucho a algunos colegas legisladores fortalecer la liberalización en todos los conceptos, en todos los sentidos, que la liberalización de la economía no se convierta en el auspicio para el canibalismo, es decir, que el pez grande le coma al pez chico. Entonces, justamente para eso está el Estado, para eso está esta Asamblea Nacional, para legislar en favor de poder mantener ese equilibrio en las correlaciones de fuerzas. Y quizás esta puede ser una ley interesante que apunte en ese sentido. Y por supuesto, cuando hay esas relaciones abismales de poder, yo, por supuesto, voy a marcar posición siempre del lado de los más débiles, del lado de los desprotegidos. Y precisamente uno de esos sectores que hoy se ve sumamente complicado desde el punto de vista económico, del sostenimiento, sobre todo del empleo, sin duda alguna son los actores de la economía popular y solidaria, sin duda alguna son los sectores artesanales, sin duda alguna son los pequeños y medianos sectores empresariales. Es por eso que, más allá de las estadísticas que ya se han presentado, señora Presidenta, con las cuales comparto, la generación de empleo en el país es sostenido en gran medida precisamente con los pequeños y los medianos actores de la economía. Ellos representan 7 de cada 10 empleos en el país. 2 vienen apenas de los grandes sectores empresariales y 1 viene del sector público, de cada 10 empleos. Entonces, si es que necesitamos sostener ese equilibrio, esas correlaciones de poder entre los diferentes actores, sin duda alguna este proyecto de ley va en amparo de tratar de generar ese equilibrio y por lo tanto me parece que es positivo. Comparto sin lugar a duda algunas reflexiones, creo que esta ley con los correctivos y con los aportes que se han generado se puede mejorar. A mí me parece que hay que quizás establecer, digamos, una reflexión, un debate al interior de la comisión con respecto a las relaciones entre pares y precisamente los pagos que están pendientes entre esos pares o incluso entre los mismos actores de los MIPYMES, porque ahí están los micros, los pequeños y los medianos. Quizás también hay un desequilibrio en relación de poder entre los micro y los medianos. Entonces, ojalá pueda eso merecer un debate en la comisión. Me parece que se puede ser un aporte importante en este proyecto. Lo otro que comparto, digamos, señora Presidenta, es que el Estado tiene que empezar a dar el ejemplo. Es decir, nosotros necesitamos predicar con el ejemplo. Cuando se plantea el cumplimiento de pagos a los más pequeños, a los pequeños y medianos, por parte de los grandes sectores empresariales, yo me pregunto, ¿y qué es lo que pasa con el Estado? El Estado no solo está para regular, sino para poder dar el ejemplo. Y ahí comparto con una intervención de algún colega asambleísta. ¿Cómo puede ser posible que el Estado en estos últimos años se haya convertido en el primer deudor de los pequeños y medianos sectores económicos? Y precisamente en el gobierno de Lenín Moreno, señora Presidente, cuando iniciaba el 2021, en una rueda de prensa el señor Moreno decía que como gran logro que habrían pagado 1.653 millones de dólares y de esos 1.653 millones de dólares que estaban pendientes en facturas a los proveedores, resulta que cerca de 19.000 eran negocios de pequeños y medianos y 1.117 eran asociaciones. Y todo esto se dio en el peor momento de una grave crisis sanitaria, pero también de una grave crisis económica.
Es decir, mientras les debían cerca de 1.600 millones de dólares a los más pequeños dentro del sector de la economía, resulta que al mismo tiempo estaban pagando con recursos del Estado la deuda externa a los acreedores internacionales. Es decir, la prioridad del Estado estaba en medio de la peor crisis sanitaria y una de las más graves crisis económicas en atender a los proveedores, a los prestamistas externos y no a los proveedores del Estado. Entonces, cuando yo hablo de empezar a dar el ejemplo, precisamente tiene que poner en orden las prioridades del propio Estado. Y me refiero a todas las funciones del Estado, no solo desde el gobierno central. Y es por eso que estoy de acuerdo en el que se pueda hacer un análisis más profundo con respecto a lo que tiene que hacer y ese rol del Estado para darle prioridad en los pagos a los pequeños, a los medianos, a los actores de la economía popular y solidaria, dando el ejemplo. ¿Cuántas empresas cerraron víctimas precisamente de esa priorización del pago de la deuda antes que el pago a los proveedores internos? Yo no sé cuántas empresas cerraron. Lo que sí tenemos datos es que se perdieron cerca de 300.000 empleos, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, por esa priorización de parte del Estado. El pago de la deuda antes que a los pequeños proveedores. 300.000 empleos se perdieron en el Ecuador, más de 300.000 empleos. Y por otro lado, el problema persiste, señora Presidenta, y esto ya le compete al gobierno actual, del presidente Lasso. Hay proveedores del Estado que están impagos meses, 9 meses. Un ejemplo claro, y ya lo debatíamos en el punto anterior, tenía que ver con la seguridad social y la transparencia. Pues déjeme decirle, señora Presidenta de la Asamblea Nacional y colegas asambleístas, que están pendientes centenas de millones de dólares en pagos a proveedores de la seguridad social. Terrible. Solo en mi provincia de La Suay les deben cerca de 50 millones de dólares, más de 9 meses sin cobrar, más de 9 meses sin cobrar. Y por ahí había algún legislador en una de las comisiones que decía que no hay que pagarles, que hay que seguirles comprando los servicios y las medicinas, pero que no hay que pagarles. Es decir, el Estado convirtiéndose en el primer estafador dentro de una relación comercial, o tratar de vivir al fío, vergonzoso bajo todo punto de vista. Por lo tanto, señora Presidenta, me parece importante que se pueda profundizar en ese capítulo. Y por otro lado, si de sostener el empleo se trata, por ahí encuentro algunas últimas acciones de este gobierno tratando de beneficiar a determinados grupos económicos. Cuando se habla de eliminar, por ejemplo, los reglamentos técnicos de normas de calidad, asombrosamente en el país, mientras se quemaba el año viejo en el 2021, el 30 de diciembre, de un solo plumazo, eliminaron 14 reglamentos o normas técnicas. Es decir, luego de un trabajo de décadas, 30 años trabajando en normas técnicas, en reglamentos técnicos para que los productos que se importen o que se hagan en el Ecuador, se elaboren en el Ecuador, cumplan con requerimientos técnicos en amparo de la calidad de esos productos y sobre todo de preservar la salud de los consumidores. Pero resulta que de un plumazo eliminaron 14 reglamentos técnicos tratando de favorecer a determinados sectores importadores. Y no les importa la producción nacional y no les importa el empleo que está detrás, que eso es lo más grave. En muchos de los casos, la industria puede generar una relación de 10-1, o dependiendo del sector, incluso mucho más. 10 empleos en el sector industrial versus uno que genera el sector importador. Entonces, cuando se trata de preservar el empleo, señora Presidenta, yo sí sé de qué lado debemos estar, precisamente del lado débil de la cuerda, y precisamente del lado de aquellos actores de la economía popular y solidaria, de la pequeña, mediana y gran industria que tienen, digamos, una relación de poder totalmente abismal con respecto a los grandes sectores empresariales y con respecto al propio Estado. Por lo tanto, señora Presidenta, me parece importante este proyecto de ley, poder hacer esos ajustes necesarios y poderle dar una iniciativa, una ley que realmente pueda solventar aquellas necesidades de liquidez, sobre todo de los más pequeños. Más aún cuando una de las principales necesidades en este momento, en este preciso momento, es la generación de empleo y sobre todo de generar una reactivación y una estabilidad económica en el país. Muchas gracias, señora Presidenta y colegas asambleístas.